And during our last message where we left off, we were talking about the love that God has for us and that Jesus has for us. And we talked about one main trait, that love suffers all things. And Jesus, he pretty much took the greatest risk, perhaps, that God has ever taken in the history of mankind by coming down and loving us. And Jesus' love, it endured much because, for example, I said that Jesus suffered insults, yes? Because some leaders came to him and said, well, we're not the children of fornication. So they're basically cursing him out with that. Because they were basically insinuating, you're not really the son of God, but you're the child of Joseph, and you were their love child conceived before marriage. So and that's why they go, well, we're not the offspring of fornication. He then had to suffer blasphemies. And everyone might recall when some people were claiming that Jesus Christ was casting out demons through Beelzebub. And he had to answer back that a kingdom divided by itself could never prevail. And that any blasphemy that was made against the Father or the Son would be forgiven. But any blasphemy made against the Holy Spirit would not be forgiven. So he had to endure blasphemies, insults, and he suffered denials also. He tells Peter, by the time the rooster crows, you'll have denied me 3 times. And he goes, no, because I'm with you till the end, Lord. And he made it even more difficult, and then he denied him. So then the suffering starts to get a grip on him by even his friends from his innermost circle. Because it was one thing what people were saying, but another totally different what Peter was doing. And lastly, Judas betrays him with a kiss. And Jesus goes to Judas, you betray me with a kiss now? Comrade? And one of the Psalms says, you with whom we shared secrets with in my Father's house or home, who eats from my same plate. And it's almost as if sometimes we also tend to abuse the trust that others give us. Don't ever be abusing the trust that people give you, lest you might end up betraying them somehow. Like Judas did. But you've got to set yourself limits within the trust that others confide in you. And if they give you total trust, then you yourself should set those limits to make sure that you don't go overboard. Because that's what happened to Judas. Now I want to go back to our key verse, yes. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Now, I'm not sure how many of you have got children that are already married, but in my case I've got 2 that I've already wedded. And the Bible says, for God so loved the world that he gave us his Son. You see, we don't mind giving him our children, but we never like to give away our children. Because just that moment that you're going to go through when you're going to give away, yes, your daughter or your son, it can get pretty testy there. And to be honest here with boys, well, you don't feel it that hard, that rough to go through that process when your child's a boy or a man. Because they get to your house, you eat together, you watch a flick together, and your son holds the girl's hand, right? And it's all right, yeah, everything, it's okay, it's under control, right? But when it's the other way around, when it's your daughter and that other kid comes into your house and holds her hand, you're like, honey, get me a cup of coffee, please, sweetheart, please. Just so she'll let go of his hand, right? She comes back with the coffee. So, sweetie, get me some milk, please, right? So she goes off to get some milk. And get me some sugar, a piece of cake, just not even give that boy a chance at all. Honey, let's praise him. Come on, slip your hands. Hallelujah, hallelujah. Because it's real hard. Now, just imagine God giving his Son out of pure love to the cross. Oh, no. It wasn't for a wedding. But it was a cross. Right? And that whole thing of giving away something, because you're like, all right, you can have my son, but you're not seeing a dime. It gets you thinking there. Because if it's hard for us to let go of our son or daughter, who's going to go out and form a family and give us some grandchildren, then think of how hard it must have been for God to let go of his Son and see him die on the cross for love. Now that's love. For God so much loved us that he gave us his one and only Son. His only one. You see, he didn't give us one of his children, but the only one that he had. And isn't it true that every time that God asks us of the one thing that we have of something, things can get pretty serious and intense.
So then it's hard. So dad with only daughters, good luck. It's not easy. And the Lord, he ran a risk. And I'd just like to share a number of verses here to put them together at the end to help better explain the enormous risk that he took. Luke chapter 4 and verse 1 says the following. Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, so then the Lord was filled with the Spirit. Yes, he had to be filled with the Holy Spirit. He returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Now, who led Jesus into the wilderness? It was the Holy Spirit, being tempted for 40 days by the devil. Just notice this mix now. And in those days he ate nothing, and afterward, when they had ended, he was hungry. And we can hardly make it 2 hours without even wanting a snack. But it says here that after 40 days and nights, he was hungry. But it was the Spirit of God that fills Jesus. It was the Spirit of God that took Jesus into the wilderness. Yet the one who's waiting for him over there was the devil. And there are times in life when the Holy Spirit leads you to do something, but the one waiting for you over there is the devil. So it's confusing. For example, Joshua. The angel appears to Joshua. And when he appears to him, the angel of the Lord, Joshua pulls out his sword, he points it, and he tells the captain of the host of the Lord, are you a friend or foe? Just tell me right now, or heads are going to roll right here. And there are times in life when we just don't know if something that's happening to us is coming from heaven or from hell, from God or from the enemy. Jesus, he walks on water, and the disciples start crying out, it's a ghost! And he goes, it's me, be at rest. Yeah, but till you find out. So then, I want us to learn this today. When you're able to discern that something comes from hell, you rise up to wage your spiritual battle against it. But when you're able to discern that something comes from heaven, you humble yourself before God. Listen carefully. When something comes from God, you humble yourself before it. But when something comes from hell, you rise up to the moment and fight and wage your spiritual battle. And when you don't know where it's coming from, you just get up and fight that devil, because even if he's not to blame, he's still the devil. You got to give him a whipping. And immediately afterwards, you humble yourself before God till you discern what it is that's happened. And am I explaining myself here? Or at least that's what I do. Now, I bind you, devil, in the mighty name of Jesus. And if he goes, it wasn't me. Well, I don't care. You had it coming. This whipping is for you. Right? And then I hit the floor, humbling myself before the Lord, under your mighty hand, and you'll exalt me, if you want to, in due time. So then I want you to notice this now. The Son of God, he became man and he took on flesh. And while in that fleshly form, he was tempted. Because only in the spirit he couldn't be tempted. Right? God cannot be tempted. But by becoming flesh, he was able to be tempted. And Satan wasn't going to be wasting his time tempting him unless there was a possibility of him sinning because of him taking on that form. Are you following me here? Throughout 40 days in the wilderness. But in addition to being tempted, the scriptures say in Hebrews chapter 4 and verse 15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Because since it clearly says here that he was tempted, one might possibly assume that he sinned, but he didn't. And then in verse 16 it says, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So then there's a grace and mercy that one receives after having sinned. How many have experienced that grace and mercy that I'm talking about here? That in spite of sinning, God stretches out his grace and loving kindness over us. However, here, it's talking about a grace and a mercy that one gets before one sins. Am I explaining myself here?
So then we can come before the Lord to ask Him to forgive us of our sins, or we can come before the Lord to ask Him to give us the strength to endure the temptation without sinning. So then Jesus was tempted, and He was tempted in everything. He was tempted in all things, but without ever sinning. Hebrews chapter 2 and verse 17 says, "Therefore, in all things He had to be made like His brethren, that He might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people." Verse 18, "For that He Himself has suffered being tempted, He is able to aid those who are tempted." So then He suffered it also. Now notice this. Jesus was tempted. He was tempted in everything. And while He was being tempted, He suffered. In other words, He suffered that temptation. So then, He not only suffered insults, He suffered blasphemies, He suffered denials, He suffered betrayals, and He suffered temptations so that in the end, He would suffer the cross for the sake of us all. That's what Jesus endured. All right, turn with me now, please, to the book of Colossians, chapter 1, and verse 15. It says, "He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation." Notice this, the firstborn over all creation. "For by Him all things were created that are in heaven, that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers." Now notice this next part. It's important, please. All things were created through Him and for Him. And verse 17 now. "And He is before all things, and in Him all things consist." We'll agree here? So then He's not only our Savior, but every single thing were created through Him and for Him, and in Him all things, they consist. How do all things consist now? In Him. Verse 10 of Hebrews chapter 2, please. "For it was fitting for Him, for whom are all things," yes, everyone following along here, "and by whom are all things." So then how many things does it say here? All the things. "In bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings." So then notice this. All things subsist in Him, and without Him, nothing that you see now would have been made. For through Him and for Him, all things were made. In other words, if He weren't to exist, neither would anything else. Because it's in Him that all things consist. So then God comes and He sends us His Son. And His Son becomes flesh. We'll agree here, right? And He becomes the Son of God that came into this world. Jesus. Now notice what it says here, please, in the book of Romans chapter 6 and verse 23, please. And now we're going to see just how much it is that God loves us. "For the wages of sin is death. Yes, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Our Lord. He was tempted in all things. He suffered temptation, or He suffered while He was being tempted, but He was found without sin. Therefore, when He dies without sin. And that's why He rises up from the dead. Now, I want you to think on something here. Had Jesus died having sinned, He would have never resurrected. Are you following me here? Had Jesus sinned at all, He would have needed a Savior Himself. But it's in Jesus that all things consist. Now, I'd like you to please play that video on creation that we have.
And you're going to see what could have happened with all this wonderful universe and beautiful planet that God has given us to enjoy. That's the universe. But had Jesus committed even the slightest sin, Jesus would have what? Died. And this is what would have literally happened to all of creation. We would no longer exist. But because we still exist and everything continues to exist, that's more than enough proof to know that Jesus never sinned. And that's why he rose again from the grave and he gives us eternal life. Oh, you can praise him better than that. And we also have got to run the risk of loving others. Look, there are some people that loving is easy. They're just so easy to love. You know, they're kind and generous. They're helpful. They're always warm. They're responsible. But there are other people that, boy, is it hard to love them. How many know people like this? Yeah, they live with you, right? Sometimes it's hard to love. Love carries its risks. Think of how many couples we've seen them wed and they're so happy, and then down the line you hear that they get a divorce. Not too long ago I was talking to a couple, 25 years married, and then they got a divorce. Right? The last couple of years they weren't that good, but I had them recall the good ones. Don't you ever say that love isn't worth it just because of the negative things we go through. Because the scriptures say that for Jesus it was worth it. To then see us as fruit for the affliction of his soul and be satisfied. And every time he sees us, he feels satisfied through the affliction that he went through, which he endured whilst he loved us. Yes, love is worth it. In spite of the sour moments that sometimes we have to go through in the process of loving. Because it happens. You might have to go through insults. You might have to bear betrayals. You might have to suffer denials. They might turn their back on you. But that'd be like not wanting to be born just because one day you're going to kick the bucket. Huh? I mean, I try to live life to the fullest. I don't know about you. Yet everyone knows here that one day we're going to pass away. But just because some people die, and the fact that we're all going to die one day, shouldn't keep us from living life to the max and the fullest in Jesus Christ. And love is the same way, church. We've got to love, period. And living to love isn't the same thing as living to demand the love of others. And when we slip out of that field of love, we quickly dive into the field of selfishness. Because the Bible says that love, it bears all things, it believes all things, and it endures all things. I recall one occasion when I promised Sonia to change certain attitudes in my life. And I went, good Lord, I hope she believes me. And obviously she did, and we were able to fix that. But on another occasion, it was her who said, I'm sorry about this and that, and I'm going to fix it. And I went, yeah, right. That'll be the day. This is the third time already, and there's no change in sight. That's what I said on the inside. But the love inside said, don't forget that love believes all things. And the power for her to achieve it lies in you believing it. Huh? Married couples, just give it a try already. Give it another try. Do it. Because love believes all, it hopes for all, and it suffers all. That's true love. It's not just feelings. And let me just share that. When we talk about love, the book of 1 Corinthians says that love never comes to an end. So then I asked him, Lord, but it almost seems like in some people there's just no more love. And he goes, there is love there. But they say that they don't have any, but they do. Then, well, then what is it, Lord? And he showed me an image like this. Sometimes God speaks to us through pictures.
And he showed me that image, and I'm just going to share with you now the parable of the cell phone. Before the cell phone totally shuts off, you start getting a message that goes low bat, which in case some of you didn't get it, it means low battery. Yeah? Yes, low bat. And in the case of batteries, they do end up running out. But the Bible says that love is never done away with because love never really fully shuts off, even when it's in low bat. And so what do we do when the battery's running low? We plug it into an energy source till it gets a full charge. So then what do we need to do today? We have to choose to plug into that love source so that anything displaying a low battery might leave here fully charged. And if we're really honest, sometimes we just don't feel like charging anything at all. We just feel like dumping that cell phone. But the problem is that now some of them are water resistant, so no matter where you toss them, they're still going to last. But yeah, I gotta admit, you feel like tossing them, right? And yes, sometimes it's just one problem after another. We just go, just forget it, whatever. Huh? But no, we've got to and go, Lord, we're going to plug into you again. Huh? We're connecting to you so that that love that's been running low on battery, you can recharge it once again. Amen. And if you're going through a moment in life with a low battery and you need a full recharge of love again, please stand to your feet. And if you go, my love, it's running on a low battery, it's being attacked, it's waxing cold by someone or something, then this is the moment for you to stand. But if you go, I can't stand anymore, then you're the first who should be answering this. Because you either take the steps to fix it now, or you'll have to live with the consequences of never having fixed it. And when it's a matter of love, you gotta fix it head on. You've got to talk it over. We've got to engage it. We've got to come to the Lord's feet. We've got to humble ourselves and ask God to renew His love that might be getting cold in us. Amen. How about we just slip our hands up to heaven? Heavenly Father, in Jesus' mighty name, we come to you today and ask to please recharge our love with yours. May every person with a low battery in their lives and their love be totally recharged in you today. In Jesus' mighty and holy name, Lord, may the love that we ought to have for our neighbor, for our family, and even for our enemies, Lord, be renewed. Because when we go through difficult times in life, Lord, it might also seem as if it totally goes out. But we now understand that it's only a low battery because your word says that love never comes to an end. Father, in Jesus' mighty name, we ask you to please recharge us in that love to always do what is right. And precious and mighty God, though sometimes we might go through difficult times where our love is in danger of going out and of waxing cold, we ask you, Lord, now that you might. Quiero que levantes tu mano derecha para empezar este mensaje, la pongas sobre tu cabeza, así como cuando. Y di conmigo, Señor, hazme sabio para elegir sabios. Amén. Si uno no es sabio, ¿cómo reconoce al sabio? Yuhu. Tenemos que ser sabios, porque si somos sabios es porque tenemos sabiduría, y entonces a través de la sabiduría reconoces la sabiduría en otros. Este proceso de elegir gobernantes es importante que nosotros los ciudadanos crezcamos y maduremos para entonces de forma madura elegir a los gobernantes. Ahora, no basta elegir a una cabeza adecuadamente, tenemos que elegir al resto también. Mira lo que dice aquí la palabra. Cuando Moisés es electo por Dios
para liberar al pueblo de Israel del yugo de los egipcios, le da este consejo en Éxodo 18:20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. A ver, todo el mundo diga conmigo, leyes. Diga conmigo, un país necesita leyes justas. ¿Cuántos creen que necesitamos leyes justas en cada país? Amén. La Biblia dice, enséñale al pueblo las leyes y ordenanzas y que caminen en el camino correcto. El camino correcto uno lo camina gracias a las leyes y a las ordenanzas. Usted va en una carretera y le ponen camino sin fin, no siga. Curva peligrosa a 100 metros, frene un poco, va a pegar la cabeza en el windshield. Las ordenanzas, las leyes, las instrucciones nos pueden mantener en el camino ¿qué? Correcto. Pero en el verso 21, a ver, todos lo leen conmigo, ¿estamos de acuerdo? Leámoslo pues, dice así: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de ¿qué? Virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Todo el mundo diga organización. Ahora tenían leyes, tenían organización, pero necesitaban las personas que califiquen para esa organización bajo esas leyes. ¿Todavía está acá? Esto es hermoso. Les dice, además de enseñarle las leyes, debes escoger personas. Entonces, si logramos nosotros con la oración pedirle a Dios que nos dé un sistema de leyes justas con las personas correctas y los ciudadanos correctos, tendremos una nación justa. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a poner su granito de arena en lo que a ti te toca para que esta nación sea leída como una nación de justicia? Amén. Muy bien. Entonces mira lo que dice aquí: que sean temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, porque los hijos, ¿qué le pasó a los hijos de Samuel? Por la avaricia aceptaron el soborno, corrompieron ¿qué? Corrompieron el derecho. Muy bien. Proverbios 11:14 dice así: donde no hay dirección sabia, todo el mundo diga sabia. No basta dirección, si cualquiera puede dirigir, pero a veces dirigimos sin poner la sabiduría. Dice, donde no hay dirección sabia, ¿caerá quién? El pueblo. No solo caen los gobernantes, hermanos, el pueblo puede caer. Se derrumba una nación. Luego dice, mas en la multitud de ¿qué? Consejeros, ¿hay qué? ¿Hay qué? Muy bien. Entonces cuando uno va a elegir un presidente, debe de procurar a través de lo que se pueda y de quien se pueda averiguar si los consejeros de esas personas realmente son sabios, porque en ese consejo sabio lo que hay es seguridad. Y si queremos una nación con seguridad, lo que necesitamos es una nación sabia, que cuente con buen consejo, oportuno, a tiempo, correcto. Que la gente cuando vaya a hacer algo, alguien le diga, eso no es de Dios. Y el otro va a decir, pero eso conviene. Aunque convenga, no importa que convenga, si no es de Dios, no. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si no tememos a Dios, no podemos gobernar. ¿Cómo así temer a Dios? Es un respeto a Dios, porque la tierra, la plenitud y todo lo que en ella hay, sí, el propietario es Dios. Si el propietario es Dios, a Dios le vamos a dar ¿qué? Las cuentas. ¿Todavía están aquí? Nuestro sistema de creencias son importantes como ciudadanos. ¿Qué creemos? ¿En quién creemos? ¿Practicamos lo que creemos?
En una familia no se necesita, para que sea buena familia, un buen papá con una mala mamá. Usted necesita un buen padre, una buena madre y buenos hijos. La suma de esto da una buena familia. ¿Todavía están acá? Pero no basta que uno sea el bueno, no, tienen que ser todos los que hagan lo correcto. Entonces, ¿cuál es la vida espiritual de una familia? Es la sumatoria de la vida espiritual de cada individuo de dicha familia. ¿Cuál es la vida que Guatemala va a tener? La sumatoria de la calidad de vida que todos podamos desarrollar. Ciudadanos y gobernantes, los dos juntos, construyendo una mejor nación, un mejor país. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 7, se pone esto más que hermoso. Me gusta esto. Primera de Reyes 3:7 dice: ahora pues, Jehová Dios, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Ojo, ojo con lo que dice Salomón. Salomón no dice, como soy el hijo, a mí me toca pues. No, dijo, Jehová me puso, porque aún siendo el hijo, Jehová podría no ponerme. ¿O no le pasó eso al hijo de Saúl? Al que le tocaba gobernar después de Saúl fue a Jonatán, pero Dios no puso a Jonatán, fue a poner a David. Entonces Salomón no se jacta de ser hijo de David, sino dice, fue Jehová el que me puso a mí. Y cuando Dios se le aparece en el sueño, le dice Dios, pídeme lo que quieras. Pongan atención a esto, él es hijo de David. Él sabe todo lo que Dios le dio a David. Él sabe cuántas victorias tuvo David. Pero entonces viene Salomón y al aparecerse Dios, le dice así: y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Seré muy hijo de David, pero no sé nada. Reconoce lo que no sabe para adquirir lo que necesita saber. No hay peor cosa que la prepotencia en algún gobernante o candidato ofreciendo que todo lo va a resolver, porque él y todos nosotros sabemos que no es posible. Y yo soy joven y no sé cómo entrar y salir. Era un joven sin experiencia, pero con el temor de Jehová. Porque si no hubiera tenido el temor de Dios, ni siquiera le dice, soy joven y no sé hacerlo. Respetó a Dios en ese momento. Y en el verso 8 dice: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Digan conmigo fuerte, enfoque. Salomón estaba enfocado a lo que Dios lo había llamado. Me pusiste para gobernar y, siendo sincero, Señor, no sé cómo hacerlo. Por lo tanto, dame un corazón entendido para que mi juicio sea sabio y pueda gobernar a un pueblo tan grande, numeroso. Ni siquiera tengo el censo, no sé cuántos son, Señor. Por favor, dame sabiduría. Y agradóle delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Ponga atención. ¿Qué le pasó a los hijos de Samuel?
fueron presos de la avaricia, soborno, corrompieron ¿qué? El derecho, porque lo que andaban buscando en el cargo era ¿qué? Riqueza. Y cuando Salomón le pide sabiduría para hacer su oficio y su trabajo bien, entonces Dios le dice, además te daré la riqueza. Dios encuentre para este país gente deseosa de gobernar verdaderamente con sabiduría y que no se preocupe de sus riquezas, porque si a Dios obedece, también le dará riquezas. También lo va a bendecir. Dios bendice al que obedece. Dios bendice al que es correcto y trabaja bien. El mismo David decía, yo pastoreé al pueblo de Israel con la integridad de mi corazón y la pericia de mis manos. No solo era correcto de adentro en corazón, sino era capaz de hacerlo. Tenía habilidad para hacerlo. El Señor quiere levantar este país y los países de la gente que nos ve. Verso 14, ahora se pone algo que yo estoy seguro que no habían visto. Está muy ahí escondidito, pero es hermoso de verdad. Dice, y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén, ojo, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová. Y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquetes a sus siervos. Eso fue lo que hizo Salomón. Vino delante de Jehová y presentó su sacrificio y sus ofrendas a Dios, al Dios de Israel, al Dios de su país, Jehová. Es de conocimiento de muchos, de que muchos gobernantes del mundo, no solo este país, no han consultado a Dios. No han bendecido su nombre, no han honrado a su nombre. Antes bien han consultado a brujos y han dejado que brujería entre a esas esferas. No se trata solamente de gente correcta, sino gente con el Dios correcto, que amen a Dios sobre todas las cosas. Levanta las manos y di conmigo, en esta nación se va a adorar al Señor. Amén. Así es, hay que adorar al Señor. Con esto, jamás te quiero decir que es por evangélicos que hay que votar. Porque hay evangélicos que hay que ver cómo cantan, pero no tienen temor de Jehová en sus corazones. Hay gente que no canta mucho, pero realmente tiene temor adentro del Señor y quiere hacer las cosas bien hechas. Que cuando le proponen decisiones y cosas, dicen, no, momento, no. Vos, pero si esta está buena, sí, pero es incorrecta. Eso no le agrada a Dios. Vamos a hacer las cosas que a Dios le agradan. En otras palabras, el temor de Dios es, no se pase de inteligente, pues. No se requiere ser muy inteligente, pero se requiere respetar a Dios. De Dios es esta tierra. De Dios es. Mira lo que dice Primera de Reyes 3:16, el siguiente versículo. Y ahora agárrese la silla porque esto se pone fenomenal. Y dice aquí: en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él para que juzgara un caso. ¿Cuál era el caso? Pero pongan atención, el caso era este. Llegan las 2 rameras y una le cuenta la historia. Mira, le dice, yo tuve un bebé, a los pocos días mi compañera tuvo su bebé, y pasado un tiempo una de ellas se durmió sobre su bebé y murió. Entonces ella le dijo, cuando yo vi a mi bebé que estaba muerto y le presté atención, vi que no era el mío. A mí me cambiaron el bebé, ¿verdad? Y la otra dijo, no, ese es tu bebé, el que está vivo es el mío si estaba en mi cama.
Y empezaron a discutir ellas, ¿verdad? ¿De quién era ese bebé? Y viene Salomón, la historia ustedes la conocen, y dice, ¿saben qué? Traigan el bebé y pártanlo a la mitad. Denle la mitad a una y la mitad a la otra. Y entonces la verdadera madre levanta la mano y dice, no, denle el bebé a la otra, pero no lo maten. Y Salomón dice, ella es la verdadera madre, désenlo. El primer caso que va a juzgar como gobernante Salomón es el de una ramera. ¿Quién le haría hoy justicia a una prostituta? Primera Reyes 3:28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Diga conmigo fuerte, sabiduría de Dios. O sea, ¿qué era lo que Salomón tenía dentro? ¿Sabiduría de qué? Esa sabiduría de Dios no desechó a la ramera, sino que le dijo, te haré un juicio justo. Ven. Y juzgó Salomón. Que esa sabiduría que Dios le dé a Salomón le sea concedida a todos aquellos que estén en cargos públicos de gobierno, que se lo estén pidiendo con corazón sincero al Señor, y tendremos una mejor nación. No se trata, señores, de ser católico evangélico, en este caso se trata de ser sabios, de tener la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que no hace acepción de personas. Les voy a dar algunos versículos así, uno tras otro, para que los escriban. Dice Deuteronomio 1:17, no hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Eso es Moisés. Proverbios 1:7 dice, en la versión Dios habla hoy, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios 31:4. No es de los reyes Olemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Está hablando de embriagarse. Dice, no sea que bebiendo olviden que la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Aquí le están dando un consejo a un gobernante que estaba tomando. Él dijo, no sigas tomando, vas a pervertir el derecho. ¿Por qué? Porque ya con los tragos te olvidas de la ley. Por eso es que los gobernantes, dice la Biblia, deben de ser sobrios. No se refiere solo al licor, sino sobrios en su carácter. Romanos capítulo 13, verso 3. Dice así, porque los magistrados, mire, ahora ya habla de magistrados, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pidamos a Dios que en este proceso y en esta democracia, la gente sepa que aunque es un servidor público, primero es un servidor de Dios. Porque las naciones son de Dios. Que sepan que es a Dios a quien sirven para entregar a Él un mejor país, una mejor nación y mejores personas. De hecho, los gobernantes son los que nos deberían dar los mejores consejos para vivir. Como era en este tiempo. Dice aquí, verso 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos o impuestos,
porque son los servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces toda ley debe ser escrita para que se cumpla ¿qué? Mandamiento de Dios: amar al prójimo. Las leyes deben de buscar que los ciudadanos practiquemos el amor de los unos para con los otros que Dios nos da. Dice la palabra aquí en Proverbios 14:34: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Se lo leo en la versión Dios habla hoy. Leámoslo todos juntos, por favor. La justicia es el orgullo de una nación, el pecado es su vergüenza. Levanten las manos y digan: Señor, danos una nación donde exista la justicia y eso sea nuestro orgullo. Amén. Muy bien. Eclesiastés capítulo 10, verso 16. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Este mismo verso en la versión Dios habla hoy dice: dichoso el país que tiene un rey honorable y en el que los gobernantes comen a la hora de vida para reponer sus fuerzas y no para emborracharse. Ahí mismo en Romanos 13, verso 9, dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que la base de una correcta sociedad es el amor. El amor trae el respeto. Si nosotros somos portadores de ese amor, démoslo, incluyendo a nuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos, dijo Jesús. En esto se resume toda la ley, dijo Jesús, en que ames a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, toda la ley que Dios dio era para que eso se cumpliera. Y dice aquí Proverbios 20:28: misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. Dios habla hoy, esa versión dice: el rey se mantiene seguro en su trono cuando practica ¿qué? ¿Qué tal si levantamos las manos al Señor y decimos: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte? Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición, porque en mi boca vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy quiero hablar ya del Evangelio según San Juan, mi favorito. Me gustan todos, pero sí quiero decirles que esta serie de meterme en los 4 evangelios cambia muchísimo, muchísimo la perspectiva incluso de cómo ser cristiano y cómo hacer iglesia. ¿Verdad? Me gusta. Y alguien llamó al apóstol Juan el apóstol poeta, ¿no es cierto, Juan? Sí, el apóstol poeta. Y de verdad es que tiene unas sus ondas cuando escribe, que digo yo: Señor, ¿será que Cantinflas descendió de él? Ustedes saben que soy bromista, ¿no? Pero Juan capítulo 1, verso 26 leo: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Es decir, ¿cómo así?
Sí, y en medio de todos ustedes hay uno que ustedes no conocen, dice. Juan está diciendo, me conocen a mí porque bautizo en agua, pero dentro de ustedes hay uno que ustedes no conocen, y dice así: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Y ahí captó mi atención, me senté a escuchar a Juan, dije, ¿qué más tiene que decir este? Porque dice que hay uno que viene después de él, pero que es antes de él, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y en el verso 29 dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual que es antes de mí, porque era primero que yo. Eso es ser profeta y poeta al mismo tiempo, no sé, me estoy explicando. Viene después de mí, ¿verdad? Pero es antes de mí, porque es primero que yo. Y yo le digo, Juan, ¿en qué quedamos? Y ahí yo no te entiendo nada. ¿Por qué no solo me decís, ahí viene después de uno que los va a bautizar en Espíritu Santo, y ahí dejémosla? Pero lo que quería decir es, aunque yo bautizo en agua, y es un gran ministerio para arrepentimiento de pecados y que entren al cielo y no vayan al infierno, el que viene después de mí es antes que yo. ¿Pero por qué es antes que yo? Pero se refería a que Jesús es antes de él y que de todos nosotros, porque es el principio de la creación. El que fue inmolado antes de que el mundo haya sido formado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahí es donde a mí Juan me cautiva la manera en que él explica las cosas. Y luego, ahora quiero ir acá en esto que creo que les va a agradar muchísimo. Dice la Escritura en Juan capítulo 1, verso 1, en el principio, él dice, él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sigan la doctrina que enseña aquí el apóstol Juan, que no solo es doctrina, sino que son acontecimientos que ocurrieron, los que están narrando, pero además, de verdad, sigan lo poético que es él. Es que de verdad Juan es una exquisitez de escritor, hermoso, cautivante, genio, ungido de Dios. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Juan, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. No era él la luz, está hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En la versión Dios habla hoy, verso 10 dice, aquel que es la palabra, el verbo, estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no le conocieron. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad, les extiende una carta de poder, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Verso 14, Juan 1. Y aquel verbo, ¿aquel qué? Diga conmigo verbo, diga palabra, diga luz, diga vida. Todo eso es sinónimo aquí. Fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Antes de explicar todo este pequeño, lindo, hermoso, precioso, poético enredo, quiero decirles algo que me llamó muchísimo la atención a mí. Pero, a ver, voy a empezar hablando de María. Y usted dice que tiene que ver María con esto. Ni idea tiene. María. ¿El verbo se hizo qué? Carne. Entonces empecemos por decir esto. En el principio el verbo era con Dios. La palabra era con Dios. Y el verbo era... Pero ese verbo después pasó a lo que es la luz y la vida. Pero ese verbo se hizo carne. Y Dios tuvo que escoger una mujer para que el verbo viviera en ella. Pero ese verbo que habitó entre los hombres, por ese verbo, por esa palabra, Dios hizo el universo. Atención. Dios hizo el universo. Y todo lo que fue creado, por Él fue creado. ¿Me estoy explicando? Entonces voy a tratar de explicar. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué vino a la tierra? En otras palabras, ¿qué se desprendió de Dios para venir a la tierra siendo Dios? Pero te voy a explicar. Si te quitan un riñón y te sacan el ADN del riñón, se demuestra que eres tú. ¿Me estoy explicando? Es parte tuya. Por lo tanto, eres tú. Cuando saca a Dios de sí el verbo con lo que creó todo, sea la luz, eso es verbo, sean los cielos, sea el sol, sean las estrellas, hagamos al hombre, todo eso fue ¿qué? ¿Fue qué? ¿Fue palabra qué? La palabra de Dios que creó todo el universo. Ahora quiero que te imagines esto. Toda esa palabra creadora del universo contenida en el vientre de una mujer. ¡Wow! En otras palabras, si él era el verbo, solo decir con cuidado, él era la palabra, María fue la pasta del libro. Pero no sé si me estoy explicando o no. Si hay gente que menosprecia por su antagonismo religioso a María, pero por el amor de Dios, por el amor de Dios, el verbo vivió adentro de ella. ¿Qué más puede pedir un ser humano que el verbo viva dentro de ella? Ahora bien, y aquellos que reciben su palabra, ¿qué están siendo? Como María.
estamos recibiendo dentro de nosotros el Verbo creador del universo que habita en nosotros. Por eso Jesús todo lo hizo hablando, porque Él era el Verbo que creó todo lo que existía. Entonces cuando esa higuera insolente no dio fruto, le dijo que nadie coma de ti, total soy dueño de ti, y se secó. Y con razón la gente decía, pero es que tus discípulos comen en el día de reposo. Y Él les dice, yo soy Señor aún del día de reposo, porque yo estaba allí cuando en 6 días creé todo y el séptimo día decidimos descansar. No sé si me estoy explicando de lo que Juan está hablando, pero el verbo habitaba con Dios y el verbo era, pero el verbo se hizo y habitó en María y luego habitó entre los hombres. Pero el verbo, dice, era la luz. Ahora miren lo que se convirtió el verbo en luz. Porque lámpara es a mis pies tú. No, vamos a cambiarlo. Lámpara es a mis pies tu verbo o tu palabra. Y lumbrera a mí. ¿A mí qué? A mi camino. Es la palabra. Ahora entendemos mejor. Es que amo los evangelios. ¿Por qué Jesús les dijo? Pero la higuera se secó. E inmediatamente dijo, tened fe en Dios. Porque lo que digas creyendo, ¿qué se hará? Te será hecho. Pero ¿por qué habla así? Porque Él es el verbo. Y al ser Él el verbo, sabe el poder que tiene la palabra. No sé si me explico. Toda la palabra de Dios se hizo carne. O sea, cuando mirabas a Jesús caminando, lo que mirabas era caminando la palabra de Dios aquí en la tierra. Por eso es que Jesús decía, no está muerta, solo duerme. ¿Y usted por qué lo sabe? Porque soy el verbo. Solo duerme. A ver, niña, levántate. Y se levantó. Y después vino el ciego y le dijo, Señor, ten misericordia. ¿Qué querés que haga contigo? Ah, pues yo quisiera ver, pues mira. Y luego vino el centurión romano y le dijo, yo no soy digno que entres en mi techo, pero dila. Di la palabra y mi siervo ¿qué? Sanará. Y por eso dice la Biblia, envió su palabra, envió su verbo y los sanó. Cuando tú recibes a Jesús en el corazón, ¿qué recibiste? El verbo. ¿Acaso Pedro no dice, nosotros renacimos por la palabra incorruptible de Dios? ¿Qué te hizo nacer de nuevo? Una semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra incorruptible de... Ahora voy. Cuando tú naces y yo nazco en lo natural, ¿sí? Lo que hizo que yo naciera fue un esperma engendrado en un óvulo. Pero cuando nacemos de nuevo, esa semilla o ese esperma, esperma, eso es la palabra incorruptible de... Estoy emocionado con esto. De verdad, muy emocionado. Muy contento. Es revelador, es exquisito. Con razón Él puede vivificar nuestro cuerpo mortal. Si es el verbo. Envió su palabra y lo sanó.
Por supuesto, si es el verbo. Pero nosotros queremos otro montón de métodos. ¿No se dieron cuenta Jesús cómo sanó? Ten misericordia de nosotros, muéstrense a los sacerdotes y serán limpios. Lávate en el estanque de Siloé, y se limpiaba y era sano. Despierta, le dijo a la muerte, y se levantó. Pero tenemos que entrar en ese estado consciente de que la palabra que habita en nosotros es Jesús. Te voy a dar otra, pues. En otras palabras, si algo de ti es Dios, es la palabra. Éxodo 3:13 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, todo el mundo diga nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordarán dice, por todos los siglos. Aquí se vuelve un enredo más grande que el anterior. Dice Moisés: ok, yo voy a ir a hablar a los hijos de Israel para liberarlos. Y si me preguntan: ¿quién te envió? ¿Qué les voy a contestar? Diles: yo soy, me ha enviado. Yo quiero que te imagines. Y a vos, Moisés, ¿quién te mandó? Yo soy. O sea que vos te enviaste solo. O sea, a mí me dijeron que yo responda: yo soy, me ha enviado. O sea, sos vos. No. Yo soy. Ya se dieron cuenta como que Juan era descendiente de Moisés, porque hablan la misma cosa. Se arma un rollo. Lo que Dios quería decirle a Israel es: yo soy, me envió. Diles: yo soy, me envió. Pero ¿y por qué les digo eso? Porque yo soy el que estoy en ti. Es lo mismo que el verbo hecho carne. Yo soy, me ha enviado. Ahora te envías vos solo. No me envíes solo. Entonces tenés que decir: Él me envió. Bueno, sí, Él me envió. ¿Y cómo se llama el que te envió? Yo soy. No, esto está peor que Abbott y Costello, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. Ahora te voy a decir por qué. Dios dice en sus mandamientos: no te harás imagen de ningún Dios. Ponga atención: no te harás imagen de ningún Dios. Porque los egipcios acostumbraban ponerle imagen a todos los dioses. Todos los dioses tenían que tener una imagen. De hecho, se cree que por eso ellos hicieron el becerro de oro como el dios superior a todos los dioses que tenían. No lo hicieron con una mala intención, sino porque tenían 400 años de estar ahí. Y lo que aprendieron es que todo Dios tenía que tener una imagen. De lo que no se acordaron es que Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Por eso es que no le ponemos imagen a Dios. Porque Dios dijo: los hombres son mi imagen. Por eso Jesús, cuando le dijeron: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dice: tanto tiempo he estado entre ustedes y no me han visto. No me reconocen.
Tú no puedes creer en Dios sino creer en lo que Dios creó. Tú decís, Dios es bueno, pero me creó mal, entonces Dios es malo. Se llama blasfemia. Se llama blasfemar el nombre de Dios creyendo que Dios te hizo mal cuando te hizo una pieza única. Que estés resentido, que tengas cosas adentro, que te hayan dolido, que te hayan hecho cuando eras pequeño. Esto aquí se termina. Jesús vive en mí, nací de nuevo, se acabó. Soy un hombre nuevo, una persona nueva, una criatura de Dios. Eso es lo que soy ahora. Jesús lo dijo, muéstranos al Padre, pues aquí estoy, les dijo. ¿Por qué dijo eso él? Porque el Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra. Y Jesús lo sabía. Cae mal, porque cae mal. No podemos decir que cae bien, aunque tengamos compasión, cae mal. De todos aquellos que se creen menos de lo que verdaderamente son. Porque creyéndote menos de lo que verdaderamente sos, no vas a llegar a ningún lugar. A ningún lugar. Así te pongas a rezar todos los días de tu vida. Pero cuando por fin aceptas que eres la creación de Dios, que el Verbo se hizo carne y que el Verbo habita dentro de ti,